Durante años se pensó que para mejorar la eficiencia y la productividad de las personas, el entorno de trabajo debía ser diseñado según la tradición taylorista: espacios abiertos, despojados y anónimos. Esto para posibilitar el control y evitar las distracciones. Hoy se ha demostrado lo contrario. Una oficina enriquecida impacta la motivación, el compromiso y, en consecuencia, en el bienestar y rendimiento de las personas. Los profundos cambios que se vienen produciendo en el mundo laboral han transformado los espacios de trabajo. El diseño ha evolucionado hacia un concepto de espacios de trabajo como herramientas de apoyo activo al desarrollo de las personas y sus resultados. En este nuevo paradigma nos introducimos de la mano de Nicole Sosenke, diseñadora de interiores certificada en House Coaching, con quien buscaremos transformar nuestras ideas sobre el espacio, haciendo posible lo imposible. Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cosas de imposibles. Buenas, ¿cómo están? Otro viernes con toda la energía emprendedora en el aire de Rosario FM y otro podcast también que estaremos subiendo a todas las plataformas para que nos puedas escuchar on demand. A todos ustedes les damos la gran bienvenida al episodio número 67 de Imposibles. Sí. Genial. Hola Javier, qué bueno tenerte de nuevo por acá. De nuevo. Sí, te extrañamos. Ah, sí, no pareció. Hicimos la verdad, un gran programa junto a Valentina. Pero bueno. Que desde ya agradezco a Valentina Temes, que realmente se portaron pero muy bien. Ahí co-conduciendo con Eduardo. La verdad que muchas gracias, Valentina. Estuvimos atentos ahí, estuvimos escuchando el programa en el podcast de Imposibles y realmente salió todo muy bien. Excelente. Hola vos que estás ahí, gracias por acompañarnos en un episodio más de Imposibles, este programa a través del cual buscamos ayudarte, acompañarte a hacer posible lo imposible. Y también nos interesa contar historias, compartir experiencias que demuestran que efectivamente en Uruguay es posible hacer lo imposible. El servicio meteorológico nos dice que va a haber lluvia de ideas. Y lluvias de ideas que vamos a estar compartiendo de la mano de Nicole Sosenke, donde vamos a estar hablando un poquito sobre cómo diseñar nuestro espacio de trabajo. Imposibles es patrocinado por Inmobiliaria Grupo Gardiol, juntos haciendo muy buenos negocios. También es presentado por ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Auspiciado por el Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización. Y Automotora 125 en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión. Y una organización ideal es aquella en la que los potenciales de cada trabajador encuentran espacios para expresarse. Por ejemplo, J. Irwin Miller dice que la verdad del asunto en los negocios es que no haces nada tú solo. Has de crear una atmósfera donde las personas quieran dar lo mejor de ellas mismas. Tomá. No puedes ordenarle a nadie que dé lo mejor de sí. Hay que querer hacerlo. El que dirige un negocio tiene que ser un facilitador más que un hacedor. La mejor estrategia para crear dicha organización es facilitar las condiciones que hacen que los trabajadores y trabajadoras se sientan cómodas y puedan expresar sus habilidades. En realidad, nadie puede influir directamente para que la otra persona exprese su potencial, pero generando el ambiente adecuado se puede aumentar considerablemente la probabilidad de que esto ocurra. Y una de las aristas a considerar para generar ese mejor ambiente laboral es el aspecto del lugar de trabajo. ¿Cómo tiene que ser el aspecto de tu lugar de trabajo? ¿Y qué quieres que te haga sentir también? Y para descubrirlo, hoy vamos a hablar con Nicole Sosenke, cómo diseñar nuestros espacios de trabajo de la mejor manera. Así que a ella la vamos a estar recibiendo.
Nicole Sosenske, que es mamá de Teo y Neil, diseñadora de interiores, especializada en crear experiencias de compras que conecten marcas con personas. La pandemia marcó un giro en el foco de su carrera, descubrió el house coaching y logró ser la primera house coach certificada en Uruguay por el House Coaching Institute de Dinamarca. Bien. Actualmente trabaja de forma independiente como house coach y diseñadora de interiores, brindando asesorías, cursos, charlas y talleres sobre escaparatismo y diseño de interiores con propósito. Bienvenida. ¿Qué tal, Nicole? Muy bienvenida. Muchas gracias, qué presentación, todo lo que dijeron, la verdad que me encantó. Qué bueno tenerte por acá, Nicole. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que muy contenta de poder compartir con todos mi experiencia, pero por sobre todas las cosas, empezar a contar qué es el house coaching y cómo realmente puede impactar y mejorar nuestras vidas, ¿no? Perfecto, y bueno, vamos a comenzar con eso. ¿Qué es el house coaching? El house coaching lo que hace es combinar lo que es el diseño de interiores tradicional con herramientas del coaching de vida. A eso se le suma lo que tiene que ver con la empatía para poder trabajar con las personas. Uh-huh. Y obviamente también, como es de Dinamarca, su origen, tiene un montón de cosas que tienen que ver con el estilo de vida de los daneses, que dentro de algunas de las cosas que ellos hacen es disfrutar de los pequeños placeres de la vida, ¿no? ¡Ay, qué divino! Eso es como en su lo que sería como la descripción de qué es house coaching. Eso está bueno copiar de los daneses. Claro. Ahora, ¿cómo llegó el house coaching a mi vida? Que creo que eso es un poco lo más interesante de todo, ¿no? Como es lo más interesante, te vamos a retener ahí ese dato para que el que está ahí o la que está ahí escuchando del otro lado mantenga la intriga. Porque es súper interesante esa historia. 5 minutos. Y la dejamos congelada. Sí. Congelada. Sí, en línea con esto te preguntamos qué es esto que está vinculado del diseño de interiores con propósito, entonces. Exacto, diseño de interiores con propósito. ¿Qué quiere decir? Es darle un sentido al diseño, es para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Cuando el diseño de interiores tradicional está enfocado en generar espacios que sean estéticos y funcionales. Ese es como el objetivo principal de diseño de interiores tradicional. Ahora, cuando nosotros entendemos para qué, o sea, qué vamos a estar incorporando a nuestras vidas a partir de la creación de este espacio y le estamos dando un propósito, entendemos que nos está enriqueciendo nuestra vida. Uh-huh. Voy a ir como a un ejemplo un poco más concreto. Bien. Capaz que ahí lo podemos ver mejor. Nosotros podemos crear un dormitorio donde su objetivo es dormir, es descansar. Entonces, la función se puede cumplir simplemente teniendo 4 paredes y un colchón en el piso. Yo ahí puedo dormir. Ahora, si nosotros queremos darle un sentido a ese espacio, y el dormitorio no solamente cumple con la función de dormir, sino también es un espacio de descanso, es un espacio de relajación, es un espacio de conexión entre parejas por ahí ya empieza a tener un sentido un poco más profundo. Uh-huh. Entonces ya solamente con tener 4 paredes y un colchón no alcanza, sino que deberíamos empezar a entender de qué forma esas personas se pueden conectar, qué implica para vos el descanso. Entonces empezar a generar el ambiente y la atmósfera necesaria para que ese sentido al espacio para que ese espacio empiece a tener ese sentido, ¿no? Y empiece realmente a conectar a la persona y le está dando más cosas, ¿no? Están mejorando su calidad de vida, y bueno, eso es un poco cuando hablamos de con propósitos, que le estamos dando un sentido más allá de lo estético y de lo funcional. Interesante, lo subiré a nuestras redes. Y si ese sentido lo llevamos al lugar donde trabajamos, que no parece ser solo un lugar donde se desarrollan las tareas, sino que también tiene, como decías, ese sentido y esa conexión, una carga simbólica que influye sobre la propia identidad de los trabajadores. ¿Esto puede incidir entonces en el sentido de pertenencia y en el compromiso hacia la empresa de estos trabajadores? Sí, sin duda, sin duda.
Cuando un espacio de trabajo, en realidad, lo que se busca, obviamente, es obtener un resultado, ¿no? Uh-huh. Pero también nosotros podemos pensar en que el resultado no solamente es maximizar el rendimiento del trabajador, sino que también hay que pensar en cómo se siente ese trabajador mientras está realizando esa tarea. Pensar, por ejemplo, si está disfrutando. Cuando nosotros por lo general disfrutamos de lo que estamos haciendo, también rendimos más. O sea, nuestro trabajo se ve reflejado de otra forma. También pensar en el bienestar de ese colaborador, ¿no? Esa persona, pensar en la iluminación para desarrollar esa tarea, en el ambiente. ¿Qué cosas? O sea, evitar todas las distracciones. A veces estamos en espacios que compartimos con otras personas y necesitamos estar haciendo números o estar o más concentrados. Bueno, esas distracciones, todas esas cosas que hacen al ambiente, al espacio, incide en el colaborador, incide en la persona. O sea, nuestros espacios nos inciden de forma directa, aunque no seamos conscientes, aunque creamos que no. Y incluso si pensamos que no, el espacio nos está incidiendo en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de actuar. Entonces, si nosotros queremos, o sea, nosotros podemos o ser simplemente espectadores, o sea, simplemente aceptar lo que el entorno nos está dando a nosotros, ¿sí? O podemos realmente generar algunos cambios en pos de lo que nosotros queremos obtener. O sea, si nosotros queremos rendir mejor, si nosotros necesitamos concentrarnos más, lo que fuera que nosotros necesitamos hacer, el espacio nos puede ayudar y puede colaborar para que eso sea así, ¿no? Claro. Excelente, excelente. Yo ya voy pensando, bueno, cómo es hoy mi espacio de trabajo y en base a lo que venimos conversando, si es funcional, si debería hacer cambios. Y hablando de espacios, recordá que si estás buscando comprar, vender o alquilar una propiedad, Inmobiliaria Grupo Gardiol te ofrece un asesoramiento profesional y personalizado, respaldado en más de 35 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Nuestras experiencias nos construyen. Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta. Tertulia imperfecta. En esta tertulia imperfecta, que es presentada por ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, estamos hablando sobre diseñando mi espacio de trabajo con Nicole Sosenke. Presenta esta tertulia imperfecta ANCAP Rosario, estación certificada en gestión ambiental, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Hoy hablamos de espacios físicos, pero hay cosas que van con nosotros y nosotras estemos en el lugar en el que estemos, como la pasión por Uruguay y nuestra bandera celeste. Por eso, ANCAP Rosario, que lo sabe, lanza su campaña Un Mundial, 3 millones de abanderados. ¡Qué bueno! Gracias a la cual, con tu compra de combustible y solo 35 pesos, te llevas una bandera de Uruguay para el vehículo. Para que vayas donde vayas, seas abanderado, abanderada de la selección. ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Ya se siente el ambiente. El ambiente celeste del mundial. Qué bueno. Y te preguntamos, vos que estás del otro lado, ¿cómo es tu espacio de trabajo? ¿Cómo te hace sentir tu entorno laboral? Contanos, escribinos al 091-899-899 y así nos podés comentar un poco sobre este tema que estamos compartiendo junto a Nicole Sosenke. Escribinos al WhatsApp de Rosario FM 091-899-899. Nicole, ¿qué te pasó en la pandemia? Que nos pasó a todos, ¿no? Pero bueno, a mí... A vos en particular. A mí en particular, bueno, a mí lo que me pasó fue que de un día para el otro me tocó quedarme en mi casa, como a muchos, no soy la única. Y ahí fue cuando me di cuenta de un montón de cosas que no era consciente en ese momento. Yo vivo en la casa que era de mi abuela, actualmente hace ya más de 6 años. Pero bueno, con la esperanza y con la idea de que en algún momento me iba a ir por ahora, o sea, en ese momento no lo era y por ahora tampoco, no tengo perspectiva de cuándo va a ser ese momento.
Pero bueno, durante la pandemia lo que me pasó fue de que me di cuenta cómo estaba viviendo en mi casa. Y me di cuenta que yo no era la única, ¿no? O sea, yo venía de trabajar como responsable de visual merchandising en una empresa muy grande acá en Uruguay. Más que nada generando experiencias de compra para los clientes. Ahí fue cuando me di cuenta, cuando me tocó quedar en mi casa, fue cuando dije, ¿qué experiencia estoy viviendo en mi casa, no? O sea, ¿cómo es la experiencia de vivir en mi casa? Y me di cuenta que no estaba pensada, sino que era una consecuencia de decisiones que fui tomando al azar con el correr de los años, siempre pensando en qué me voy a ir, y eso hacía de que la inversión sea prácticamente nula. Claro. Y me di cuenta también de que ahí ya la parte más maternal, pero que no conocía a mi hijo, ¿no? Del estar tanto tiempo fuera de mi casa, tantas horas. Mi hijo en ese momento tenía 1 año y medio, prácticamente no lo conocía, y de repente de un día para el otro estar todo el día dedicada a mi casa, a mi hijo, a mi familia, fue como un impacto muy grande, pero que me hizo abrir los ojos, ¿no? Yo siempre lo veo como un momento en el que me podría haber hundido y haberme quedado horrible, y sin embargo no, lo vi como una oportunidad de cambio, y ahí vi cómo estaba viviendo en mi casa y que no era la única, que habían muchas personas que le estaba pasando lo mismo, que necesitaban empezar a adaptar sus espacios a esta nueva realidad. Y empecé con esta idea de querer combinar coaching con diseño de interiores, volver a conectarme con mi carrera desde ese lado. Así que empecé a estudiar, empecé a investigar. En ese punto no conocías el house coaching todavía. No, para nada. Yo dije, tiene que haber algo. Se tiene que poder unir el coaching con el diseño de interiores. Las personas necesitan empezar a tomar decisiones en sus casas, pero con herramientas, saber cómo hacerlo, porque uno agarraba y empezaba a tomar decisiones al azar, y en realidad uno que conoce y que sabe el impacto que puede tener un color, que puede tener un material, una textura en la vida, o sea, en la persona, para determinadas tareas o lo que sea, pueden ser decisiones erróneas. Y me di cuenta que las personas necesitaban herramientas y que las guíen para poder aprender a tomar decisiones. Y ahí fue cuando dije, yo quiero unir el coaching con el diseño de interiores, justamente para acompañar a las personas en su proceso de diseño, guiándolas en esto, ¿no? En esto que decía de aprender, de tomar decisiones, de cómo, para qué, dependiendo para qué quieras esto, es qué vas a hacer. Si no, la decisión que empieza a hacer más si me gusta, no me gusta, y en realidad sin entender el propósito de para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Así que fue algo así como tomar las herramientas de coaching para poder ayudar a las personas a tomar decisiones. Ese fue el comienzo, ¿verdad? Exacto. Y lo empecé a desarrollar porque empecé a buscar, yo dije, quiero estudiar esto, hoy en día el coaching se aplica a todo, tiene que existir alguien que ya haya hecho esto. Y lo que encontré eran cosas muy, muy, muy básicas, muy alineadas más a lo que era decoración, de cómo decorar un espacio, y yo en realidad no estaba pensando más en la parte más estética, sino en realmente el impacto que tienen esas decisiones en la vida de las personas. Entonces, como no encontré, empecé yo misma a hacer mi propio proceso de coaching, y junto a mi coach empezamos a hacer como paralelismos, y ella me fue como ayudando y guiando en eso, en cómo podríamos unir, y a su vez fui estudiando en paralelo así diferentes herramientas, y de esa forma fui testeando con mis grandes clientes, mis primeros clientes, que obviamente esos fueron mis amigos, que se fueron animando a ir probando esto que yo estaba queriendo hacer. Y ensayo y error, fui generando mi metodología de trabajo, que en definitiva era aprender a trabajar con las personas en el proceso de diseño. Claro. Y de un día para el otro, el Instagram me apareció esa publicidad del House Coaching Institute, que eso fue cuando lo vi y dije, esto es lo que me está faltando, esto es lo que yo quiero hacer. Qué bueno. ¿Y ahí qué diferencia encontraste en este modelo que luego integraste, siendo la primera House Coach certificada en Uruguay por este Instituto de Dinamarca, y el modelo que venías trabajando? Y en realidad ahí lo que me dio,
yo estaba pensando, o sea, todo mi proceso era siempre pensando en el proceso de diseño, ¿no? En cuáles son las decisiones que tenemos que ir tomando a medida que vamos desarrollando un proyecto de diseño. Y en base a ese modelo, la parte como más racional, digamos, del armado del espacio en sí, es que yo armé mi modelo. Ahora, cuando hice la certificación, lo que aprendí, lo que adquirí son herramientas para trabajar con las personas, ¿no? Claro. De entender en qué etapa de la vida están, qué situación están viviendo, y a partir de eso ayudarlas en todo lo demás, ¿no? Pero es fundamental para house coaching entender qué estás viviendo, porque eso es lo que vos tenés que transitar, y se usa el espacio un poco como excusa para poder transitar eso y poder llegar a alcanzar lo que vos quieras, ¿no? No siempre ese tránsito tiene que ser algo malo, puede ser perfectamente algo bueno, ¿no? Excelente. De alguna manera que nuestro espacio de trabajo contribuya como un insumo positivo a los objetivos, los resultados que queremos lograr. Y esto se aplica, como decías, en el hogar, también en el trabajo. ¿Cómo es el espacio de trabajo de Niku? De Nicole Sosenske. Bueno, sí. Bueno, mi espacio de trabajo fue lo que yo desarrollé durante mi certificación. La certificación como house coach consistía en 2 etapas. Y la primera etapa es yo misma pasar por el proceso, ¿no? Por un proceso de house coaching. Y bueno, y en mi proceso lo que me pasó fue que yo me di cuenta que una de las cosas que haces inicialmente es ver cómo vos te sentís en ese espacio, cómo vos te ves reflejado en ese espacio. Y yo me di cuenta que yo me sentía como sapo de otro pozo, claramente, porque no sentía, con lo que hablábamos al principio, no tenía esa sensación de pertenencia, porque era la casa de mi abuela, entonces yo no me había apropiado de mis espacios. Y la realidad era que yo estaba queriendo desarrollar un negocio, un modelo de negocio, quería como hacer un cambio en mi carrera profesional, pero yo no tenía un espacio físico donde poder realmente echar raíces, como digo yo, ¿no? Como poder realmente desarrollar esa idea, crear, y bueno, sino que mi oficina era una mochila y yo me la pasaba todos los días armando y desarmando, yendo a la casa de mis padres a un café, haciendo cowork en la casa de una amiga, y eso así fue como fui como viviendo, hasta que en un momento en ese proceso de certificación fue que dijimos, y que en realidad me di cuenta que yo necesitaba tener un espacio para mí en mi propia casa. Un espacio que sea mío, que sea propio, donde yo poder realmente desarrollarme profesionalmente y como persona, ¿no? Como yo misma, ¿no? Y eso fue lo que hice, y la verdad es que la transformación fue mucho más grande. Y creo que la certificación no podría ser al revés. O sea, tenés que vos sí pasar por eso, entender los cambios internos que te genera un proceso para poder después trabajar con otros, ¿no? Y a mí me cambió un montón, primero que nada porque tuve que romper con un montón de estructuras mentales mías, ¿no? Claro. Y bueno, y justamente de transformación y de cambios internos, bueno, y también de los espacios de trabajo personalizados, de ese sentido, de esa conexión con la persona, vamos a continuar hablando. Esta tertulia imperfecta fue presentada por ANCAP Rosario. Estamos donde más nos necesitas. Tomamos el error como oportunidad de aprendizaje. Cosas de imposibles. La llegada del Open Space a las oficinas supuso una auténtica revolución a la hora de proyectar los espacios de trabajo. Desde ese momento, el diseño de oficinas no ha dejado de evolucionar, cambiando la mentalidad de las empresas, que ahora comprenden cómo la distribución del espacio físico, cómo puede mejorar la productividad y potenciar el bienestar físico y psicológico de sus trabajadores. Un diseño flexible del espacio de trabajo que fomente la colaboración y el trabajo en equipo, por ejemplo, reduce el estrés laboral y mejora la productividad, como comprobó una investigación llevada a cabo en Michigan. Otro estudio, realizado en Sydney, descubrió que un buen diseño del espacio de trabajo aumenta significativamente el atractivo de la empresa para candidatos, candidatas, y mejora así la retención del talento.
Y en los espacios flexibles se promueve lo que en el mundo anglosajón se conoce como casual collision, cuyos máximos exponentes han sido compañías como Google y Pixar. Un emprendedor o directivo no puede programar cuándo surgirá una idea innovadora. Esto puede diseñar un espacio de trabajo que produzca las sinergias necesarias entre los empleados para facilitar la aparición de nuevas ideas. Sí. ¿Cómo es tu espacio de trabajo? Te estamos preguntando hoy en esta conversación que tenemos con Nicole Sosenske sobre el diseño de nuestros espacios de trabajo. ¿Cómo es tu espacio? ¿Cómo te hace sentir? Envía tus comentarios al 091-899-899, el WhatsApp de Rosario FM. Como ya lo hicieron, ¿verdad? Ya escribieron al 091-899-899. ¿Qué nos dicen? Y tienen una pregunta por acá. Re interesante escuchar a Niku. Dice, mi pregunta es cómo se logra generar un espacio propio para trabajar en casa cuando no hay ninguna habitación específica disponible para eso. Uy, arrancó fuerte. Arrancó a full. A ver, Niku. Bueno, ese es mi caso, ¿no? O sea, yo... mi espacio de trabajo está en el living de mi casa, o sea que es un espacio compartido, que es un espacio abierto, donde no solamente está el área como del living, sino también está el comedor, y ahora tiré abajo una pared y también se comunica con la cocina, así que es como el gran área de mi casa donde compartimos todos, ¿no? El área social, por decirlo de alguna forma. Y ahí yo en ese espacio es que tengo mi lugarcito en mi casa. Y directamente en la entrada, yo les decía que tuve que romper con varias limitaciones mías, ¿no? Estructuras de cosas que venían de cómo es mi cabeza como interiorista, de que en la entrada, o sea, yo en la entrada de mi casa tengo mi escritorio de trabajo y en mi cabeza, vos en la entrada de tu casa tenés que tener algo que te reciba. Y yo lo tengo ahí. Creo que lo importante es entender primero la importancia de tener ese espacio para vos, claro, y que no importa. No tiene que ser un gran sector, ni siquiera tiene que ser una habitación. Puede ser un rinconcito donde estén todas tus cosas y que quizás, no sé, capaz que es un escritorio plegable que vos mientras no estás trabajando simplemente puede ser una biblioteca con un cajoncito y en esa biblioteca están tus libros, tus cosas y después en el cajoncito algo que estéticamente funcione en el espacio y que en el momento de trabajo sea desplegar ese escritorio, trabajás y se convierte como en tu lugar en el mundo. Lo importante también es hacer acuerdos con las personas que conviven contigo, ¿no? Que eso también es algo que yo hice. Porque claramente con mi nene de 4 años corriendo por todos lados y mamá todo el tiempo, era difícil. Al principio sí, él todo el tiempo quería estar conmigo, pero después él sabe que cuando yo estoy con los auriculares y estoy sentada en mi escritorio, él no me molesta. Él está con sus cosas, pintando, jugando otra cosa y yo estoy en mi espacio de trabajo y lo respeta. Pero fueron acuerdos que tuvimos que ir trabajando con las personas que conviven conmigo. Claro. Eso fue fundamental. Y Nicole, Nicole no solo habla de derribar paradigmas, sino de derribar paredes también, por lo que vemos. Y si lo llevamos ahora hacia el lado de la empresa, ¿cuáles serían los aspectos más importantes a considerar para ese lugar de trabajo? ¿Cuál sería un ambiente agradable? ¿Cómo lo generamos? Ahí en realidad pasan es un montón de cosas lo que pasa por... Tenemos una pequeña dificultad técnica de conexión. A ver ahí. Ahora sí, volvimos. ¿Me escuchan? Claramente, hola. Nicole. ¿Sí? Sí. Bien. Decía que por un lado tenemos los intereses de la empresa y por otro lado los intereses del colaborador. Entonces, tenemos que buscar cuáles son esos puntos en común para justamente, que sea obtener el mejor resultado, ¿no? Porque si solamente pensamos en los intereses de la empresa, pero dejamos al colaborador de lado, eso en algún momento cae. Y viceversa, si solamente el colaborador hace lo que quiere, a la empresa no le va a servir y eso también cae. Hay que empezar primero por ese lado, por entender cuáles son los intereses de cada uno.
Hay cosas que son clave y que son básicas que tienen que ver con el bienestar de la persona mientras desarrolla la tarea, como la iluminación, y después todo lo tiene que ver con la parte más física, ergonómica, ¿no? O sea, hay distintos tipos de trabajo. Hay veces que trabajos que tienen que ver con atención al público no tienen la posibilidad de tener como un espacio propio de trabajo, Claro. pero hay otros de trabajo de oficina, de escritorio, donde sí podés tener un cubículo o un espacio que sea tuyo propio. Ahí es importante, la iluminación, como decía, es importante tener una buena iluminación que te ayude a... La buena iluminación ayuda a desarrollar mejor tu tarea. No solamente a ver, sino también a enfocarte en lo que estás haciendo. Bien. Tener una iluminación al exterior, que tengas una iluminación natural, también es algo que favorece en el rendimiento, pero que también incide directamente en las emociones de la persona, porque tiene que ver con los ciclos de sueño, ¿no? De vigilia y de descanso de la persona. Estar en contacto con el mundo exterior, digamos, es algo que importa, que incide, y obviamente la luz solar es algo que ayuda, ¿no? Es algo que ya está estudiado cómo emocionalmente nos incide a nosotros, a las personas. Sí. Eso por un lado, ¿no? Todo lo que tiene que... Bueno, después una buena silla, un buen asiento para corregir la postura de las personas, eso también es algo a tener en cuenta. Acá hablando simplemente del rendimiento y para cuidar, por un lado, a la persona, pero por otro lado también... Los intereses de la empresa. Exactamente. Sí, lo mínimo. Estamos hablando de lo mínimo hasta acá. Sí, exacto. Que eso tiene que ver con las necesidades físicas, ¿no? Con qué es lo que la persona necesita para poder desarrollar su tarea. Ahora, nosotros también le tenemos que pensar en que esa persona tiene intereses y tiene intereses personales que quiere alcanzar, debe tener sueños que quiere cumplir, sueños personales y sueños que tienen que ver capaz con su desarrollo profesional, con su desempeño. Entonces, todo eso se puede de alguna forma trabajar en ese espacio de trabajo, en su entorno de trabajo, para justamente motivarla y que se sienta, se sientan en camino de que lo está pudiendo alcanzar, ¿no? Ahí la persona primero debería conectarse con esas cosas, qué es lo que quiere y qué es lo que necesita, y de alguna forma tener las herramientas alrededor que se los otorgue. Por ejemplo, para ir a un caso más concreto, ¿no? Estamos hablando de una persona que necesita, que la familia es lo más importante, que es algo que quiere traer, que es algo que la conecta con que es una motivación, ¿no? Una motivación diaria, y es algo que, bueno, eso es lo básico, que es algo creo que muy común, de tener fotos de la familia. Ahora, también esa persona puede querer viajar. Esa persona capaz que también quiere comprarse una casa, puede querer comprarse un auto, puede querer reencontrarse con familiares en el exterior. No sé, puede tener un montón de sueños y un montón de deseos. Ahí está bueno poder tener lo que yo llamo un vision board, que es un tablero visual donde vos tengas plasmado de forma gráfica esos sueños y esos deseos que querés alcanzar. No quiere decir que se vayan a concretar en el momento, pero sí es una forma de concreción, o sea, es una forma de que vos mentalmente lo estás concretando y que de alguna forma estás trabajando para que eso se haga realidad. Y es increíble, pero no digo el 100% de las cosas porque sería mucho, pero sí hay muchas cosas que se concretan, y eso lo hablo desde mi lado personal, ¿no? Que a mí me pasó. Sí, y ahí, Nicole, hay un espacio personal, entonces en ese caso está personalizado, porque claramente lo que trata de hacer es conectarlo con esos motivadores que tienes, el que el día a día está luchando y trabajando por esa razón que lo conecta. Pero cuando hablamos también de otros espacios, como los espacios compartidos, ¿por qué surge esto entonces? Ahí me parece que lo que es importante es entender cómo son cómo es las sinergias de trabajo entre los colaboradores, ¿no? O sea, intentar siempre cuando trabajamos en empresas, hay áreas que se tocan, hay áreas que de alguna forma deberían de interactuar justamente para poder generar más trabajo en equipo y que las cosas salgan de mejor manera, ¿no? Entonces, generar esas interacciones es fundamental, y en las áreas comunes está bueno poder generar esas instancias, ¿no? Instancias de juego, instancias de recreación más que nada,
que ahí también depende de las posibilidades de la empresa y depende también de cómo sean esas dinámicas, pero es importante darle instancias también más descontracturadas, ¿no? Que no sea solamente, mira, pero tienen una mesa de reunión o en el comedor comen todos juntos. Quizás también generar dentro del propio horario de trabajo momentos en el que se den otras dinámicas que permitan generar otro tipo de diálogos y que eso a su vez favorece la creatividad, ¿no? Porque claro, a veces cuando estamos distendidos es cuando más creativos nos ponemos y cuando a veces resolvemos cosas que de otra forma sentados en donde tenemos que trabajar no nos sale, ¿no? Y ahí no sé, Eduardo, ¿qué es el creativo? ¿Cómo lo hace eso? ¿Cómo hago qué? ¿Cómo Claro, fomento sí, la creatividad? Claro, si es así, con un espacio de trabajo compartido. Bueno, esto ya lo hemos conversado en algunos episodios. A mí también la pandemia me motivó un poco a eso, a entender, a pensar, a repensar mi espacio de trabajo y a darme cuenta cómo el lugar incidía también en mis resultados. En ese sentido, en la semana yo busco cambiar de lugares de trabajo y, por ejemplo, voy al Centro Comercial Industrial de Rosario, que ahí, en la distensión también con el equipo de trabajo, con un espacio físico diferente, surgen cosas diferentes. Cuando voy a Montevideo también voy picando en cowork o en lugares que tienen mesas con conexión, también para ir cambiando esto. Pero yo creo que ahí lo importante, sí. que creo que ahí lo importante es entender qué es lo que qué necesitamos desarrollar, ¿no? O sea, claro. como hablábamos, ¿no? El entorno incide en nuestro comportamiento y en nuestras emociones. Bueno, en nuestro trabajo capaz que coincide con distintas actividades que hagamos, ¿no? Capaz que no es solamente el sentarme más operativamente a registrar datos, sino que tenés momentos de creatividad o momentos que necesitas inspirarte, no sé, de ahí cada uno sabrá. Pero está bueno como decir, bueno, qué cosas me fomentan a mí la creatividad y poder darte esos espacios, ¿no? De poder hacerlo. Yo creo que ahí Eduardo lo que habla justamente de eso, ¿no? De que él necesita conectarse con su creatividad y busca distintas dinámicas para poder justamente volverse creativo y que eso no se le rompa, ¿no? No romper esa cadena de creatividad. Y eso para mí es fundamental, entender eso. Lo que pasa es que cuando vos estás trabajando, eso lo puedes hacer cuando trabajás desde tu casa, de forma independiente, pero cuando trabajás en una oficina, hay algunas empresas que sí lo tienen, bueno, vos tenés este espacio de trabajo, pero también hay salas donde vos podés ir a trabajar y son distintas, ¿no? Hoy día en un momento nombraste a Google lo tiene, ¿no? Claro. Tiene como pequeñas islas de trabajo con distintos formatos, ¿no? No solamente el escritorio con la silla, sino que hay distintos tipos de asientos con distintos tipos de mesas. Incluso hasta hay salas de dormir, o sea, hay distintas formas de formatos de trabajo justamente para entender de que en nuestra dinámica de trabajo necesitamos distintos espacios para poder justamente en definitiva, ser más productivos, ¿no? Claro. En ese caso que mencionabas a Google, como que saca lo territorial y lo personal, como que estamos hablando de cosas paralelas o puede tener la misma funcionalidad, porque por un lado sí se busca un espacio personal para cada uno de los colaboradores, pero por otro lado se está buscando esto de no territorial y que cada uno puede ir encontrando su espacio e ir compartiéndolo con otro. ¿Necesitas que traduzca lo que dices? A ver si Irexa no entendió claramente lo que explicaba. ¿De qué hablamos cuando hablamos de territorialidad, del espacio personal? A ver, ¿cómo es esto, Niku? No, yo entendí bien hacia dónde ibas, ¿no? Es que por un lado tenés tu espacio físico propio de trabajo y por otro lado tenés los espacios colaborativos, ¿no? Los espacios donde se comparte con otras personas. Y eso es, en Google es lo que pasa. Están buscando, claro. En realidad ahí hay algo que también tenemos que entender, ¿no? Hoy en día estamos todos, yo estoy acá en Montevideo, ustedes están en Rosario, estamos trabajando todos remoto y muchas veces nuestro espacio de trabajo se convierte en nuestra computadora, ¿no? Y creo que nuestro fondo de pantalla es lo más personalizado que tenemos hoy en día todos. Y si bien es verdad que
que también se busca en estos espacios no tanto la pertenencia, sino también, o sea, la pertenencia sí a la empresa, pero no tanto como esto es mío y es solamente mío, sino también el hecho de compartir. Creo que también tiene que ver con esto que te decía, ¿no? Cada uno tiene su sticker en su computadora, de alguna forma, en las cosas que tienen que ver, las cosas que son propias de la persona, las busca diferenciar y busca marcar su impronta y realmente apropiarse y mostrarse diferente hacia los demás, ¿no? Por más de que lo demás lo comparta con todos. Claro, claro. Yo me quedé pensando, siempre como el abogado del diablo, ¿no? Esto, si lo pensamos como en nuestras vidas, esto de cuánto incide el espacio, nuestra organización, la personalización, es como bastante sencillo de entenderlo. Aún así, al menos según lo que yo conozco, en las empresas uruguayas no hay como una tendencia generalizada a procurar esto, a generar estos espacios de intercambio. ¿Por qué? Es como la gran pregunta. Esa pregunta es difícil. El por qué no lo sé. Sí te puedo decir que cada vez hay más empresas, especialmente todas las que tienen que ver con tecnología, que absorben un montón de conocimientos del exterior, ¿no? Donde están cada vez más adoptando este tipo de dinámicas. Pero porque ya también trabajan con otras dinámicas de trabajo en el mundo tecnológico, ¿no? Hablamos de otras modalidades de trabajar, ¿no? De colaborativa, o sea, otras dinámicas directamente de trabajo. El trabajo más tradicional está pensado para un cubículo, un escritorio, una oficina, y creo que todavía en eso, en Uruguay todavía no se ha trascendido mucho más. ¿Qué reggae siglo XVIII, XIX? No, horrible. Sí. Creo que cada vez se está de un poco entendiendo, y más la gente joven, que necesitamos otras cosas, ¿no? Creo que cada vez hay como mayor apertura por lo menos a intentar de hacer algún cambio. Creo que la pandemia marcó muchísimo, y esto es una opinión personal, y porque, claro, hay muchas personas que empezaron a trabajar desde sus casas y eso incidió directamente en el rendimiento, para bien o para mal. Hubo muchas personas que se vieron favorecidas porque el hecho de poder ganar horas, de estar en su casa con su familia y de poder incorporar otros hábitos, quizás ir al gimnasio o cosas que de otra forma, simplemente por el hecho de trasladarse hasta la oficina no lo podían hacer. Creo que es algo que también eso como que incidió positivamente. Pero para otras personas capaz que no, que en sus casas se vieron mucho más castigadas porque no tenían un espacio para hacerlo. Y ahí no sé qué tanto las empresas incidieron para ayudar a esos colaboradores a que realmente tengan un espacio de trabajo que lo puedan hacer. Claro. Sé que hubo algunas empresas que dieron sillas, por ejemplo, para que por lo menos tengas una buena silla de trabajo. Pero la realidad es que no sé, o sea, ahí hubo como gente que se vio favorecida y gente que no. Pero bueno, creo que quiero pensar positivamente de que realmente estamos en el camino de por lo menos empezar a entender cómo el espacio de trabajo incide en el resultado del trabajo de las personas, ¿no? En el rendimiento y por ende en el resultado del negocio. Entonces, si empezamos a verlo así, de que queremos tener colaboradores que quieran seguir trabajando en nuestra empresa y que no se vayan, sigan siendo buenos colaboradores, que ellos se puedan desarrollar dentro de nuestras empresas. O sea, si empezamos a verlo con estos ojos y queremos que nuestra empresa siga creciendo, tenemos que pensar un poco más en cómo es que ellos están trabajando, cómo son sus espacios de trabajo y de qué forma podemos mejorarlos para justamente obtener todos estos beneficios, ¿no? Guardo esto en el podcast de Imposibles. Y acá dicen genia, Niku. Qué bien todo lo que decís. Sos una genia, dicen por acá. No dejan el nombre, pero bueno, llévate eso. No sé si será conocido. No sé quién será. Bueno, y te queríamos preguntar ahora un poco, parte lo veníamos hablando, pero ¿cuáles serían las tendencias entonces en cuanto a estos cambios que se están produciendo en los espacios de trabajo? ¿Y cuál es tu visión sobre eso? ¿Hacia dónde debería de ir, si es lo que veníamos mencionando? ¿O vos tenés tu propia mirada al respecto?
Yo tengo mi forma de verlo, porque yo, desde que me certifiqué como house coach y entendí el espacio desde otro lado, es como que no puedo concebir el diseño de un espacio sin esta óptica. Entonces ahí es donde tengo una visión un poco sesgada. Hoy en día, para mí, el diseño de un espacio no puedo empezar a trazar una línea sin entender el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Bien. ¿Cuál es el propósito que está detrás del diseño de ese espacio? ¿Qué es lo que...? Porque por un lado estamos hablando de las necesidades físicas, que son importantísimas, y en ese sentido hay que pensar bien cuáles son todas las tareas que se van a desarrollar. Y yo siempre digo, ahí lo que tenés que pensar es, ya estás viviendo ese espacio, y pensar en todas las cosas que necesitas hacer, y pensar exactamente cómo las haces o cómo te gustaría hacerlas, ¿no? Y en base a eso, como ir pensando bien en las necesidades físicas. Eso está bien. Después está lo estético, que lo estético es simplemente qué es lo que te gusta, pero también atado ahí a la parte emocional, que eso tiene que ver con para qué estás haciendo lo que estás haciendo. O sea, que siempre pienso de que trabajamos la mayor cantidad de tiempo de nuestro día, la mayor cantidad de horas del día se la dedicamos al trabajo. Sí. Entonces, hay que pensar, o me gustaría en realidad que pensemos en disfrutar ese momento, en que ese momento sea un disfrute, en que ese momento nos conecte con cosas positivas, y que nos genere algo más que no sea simplemente tener dinero, simplemente el retorno económico, ¿no? Creo que eso es consecuencia, sí, obvio todos lo trabajamos por el dinero, pero creo que también podemos conectarnos con el trabajo desde otro lado que nos brinde mucho más, y eso se puede trabajar, y eso es cuando nos empezamos a preguntar ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Sí, es verdad, para obtener dinero, pero ¿para qué más? Entonces, cuando empezás a entender para qué más, esa respuesta es la que te empieza a dar después toda la parte estética, porque yo quiero desarrollar mi creatividad. Bueno, ¿qué es lo que te conecta con tu creatividad? Y yo me sentí creativa, al momento que me sentí más creativa en mi vida fue cuando me fui de viaje con mis amigos solo, cuando era joven, y bueno, y es una imagen de un momento específico, sí. Y bueno, ese es el momento que más te conecta con tu creatividad, y vos, tu propósito de tu trabajo es conectarte con eso, y bueno, buscar la forma de eso, traerlo a tu presente, a tu día a día, para justamente vivirlo, ¿no? O sea, que es en esencia eso. Perfecto. Y bueno, eso. Perfecto. ¿Y Sirexa quiere decir algo o no? Yo agrego que bueno, Nicole y profesionales del rubro del diseño y también del autoconocimiento van a estar diseñando próximamente en el metaverso. Espacio de trabajo, claro, obviamente. Sí. Y ya se está diseñando el metaverso, así que. A ver, seguramente que sí. Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío? Llegó Sirexa con su pregunta imposible y te pregunta si aceptás el desafío, Nicole. ¿Me repetís que no te escuché? Que Sirexa acaba de decirte que si aceptás el desafío de la pregunta imposible que tenemos todos los viernes. Ah, bueno, sí, claro que sí. A ver cuál será la pregunta. Si no hay otra. Buena elección. La pregunta es... Yo que juzgo las preguntas de Sirexa, creo que no es tan imposible. Nah. Nicole, si pudieras elegir solo un objeto importante en tu espacio de trabajo, en tu casa, ¿cuál sería? ¿Y qué representa ese objeto para vos? Qué pregunta difícil. Era imposible. ¿Un solo objeto? Un solo objeto. Te diría que el hornito, el hornito de esencia, de aromaterapia, digamos, el que uso, que le prendo una vela con aceites esenciales. Te diría ese, porque algo que incorporé en mi vida es justamente un ritual de trabajo. Yo trabajo en mi casa, ya lo dije en todo lo que todo lo que venimos hablando. Pero bueno, yo necesitaba de alguna forma generar un corte entre lo que es las responsabilidades de mi casa, mis hijos, las cosas de mi casa, y el empezar a trabajar.
Entonces tengo como una especie de ritual donde me tomo unos minutos antes de sentarme a trabajar, y dentro de las cosas que hago es prender una vela y prender el hornito con alguna esencia. Que eso de alguna forma me ayuda como a, bueno, agradecer de poder estar haciendo esto, de poder tener estos momentos para mí, para poder empezar a trabajar y bueno, y de bajar un poco las revoluciones. Y tal, es un ratito nomás, es como un ritualcito que tengo, pero la verdad es que me conecta mucho más con mi momento de trabajo, y desde que lo incorporé es como, al principio era como más forzado, pero hoy en día empiezo a trabajar cuando ya está algo automático y que me encanta hacer, así que sería ese, el hornito con esencias. Qué bueno, Nicole. Comenzamos hablando de la conexión justamente con la parte emocional y terminamos hablando también de la conexión con la parte emocional de Nicole. Te estamos agradeciendo por este espacio, este tiempo, pero no sin antes preguntarte qué novedades se vienen entonces de la mano de Nicole Sosenke con todas sus actividades que está realizando. Bueno, ando con dos grandes cosas. Por un lado, próximamente ahora en noviembre voy a estar lanzando mi primer curso online, Crea tu espacio home office, justamente de lo que venimos hablando. Es un curso pensado para mujeres, en realidad está basado en mi propia historia, mujeres, madres, emprendedoras que trabajan desde su casa, para que creen un espacio de trabajo que las conecte con ellas mismas, y bueno, próximamente todas las novedades. Y bueno, y también voy a estar dando una charla la semana que viene, porque no solamente me dedico al house coaching, sino también hago trabajos en retail y todo lo que tiene que ver con escaparatismo. Y bueno, la semana que viene voy a estar dando una charla para el Centro de Comerciantes de la Unión, de acá de Uruguay, donde vamos a estar, la base de la charla es cómo hacer que tus vidrieras vendan. Y buenísimo. Bueno, es un poco el enfoque que le vamos a estar dando a esa charla, que por ahora está para ellos, pero que bueno, la podemos hacer y repetir para cualquier otra área que se requiera. Y el año que viene ya tengo la perspectiva, todavía no lo tengo cerrado cuándo va a ser, pero voy a estar haciendo un curso sobre escaparatismo, y en realidad es más que nada la estrategia comercial aplicada al diseño de vidrieras, para que justamente empezar a trabajar con vidrieras que realmente vendan y tengan un impacto económico en los negocios, ¿no? Bien, para todos los oyentes, contanos los medios de contacto, así te llaman. Bueno, tengo una página web, nicolesosenke.com, y también me pueden encontrar en LinkedIn con mi nombre, Nicole Sosenke, y si no, en Instagram, @nicolesosenke_interiorismo. Ahí esas son las vías donde me pueden encontrar. Excelente, excelente. Un gusto tenerte con nosotros hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Nicole. Que pases bien. Invita a tus contactos a escuchar Imposibles, Cultura Emprendedora en Spotify, YouTube o en tu plataforma favorita. Valorá este programa con 5 estrellas y ayúdanos así a llegar a más personas emprendedoras. Somos Javier Siliuti y Eduardo Hernández, quienes en Rosario FM y junto a vos hacemos posible lo imposible. Seguinos en Facebook e Instagram. Somos Imposibles. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Filiuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, Ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.